Vamos a entonar el himno número 85, Dulce Comunión. Himno número 85, Dulce Comunión. Si estamos listos, vamos a entonar. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Himno número 232, Sublime Gracia. Himno número 232, Sublime Gracia. Si estamos listos, vamos a entonar. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí.
ti, su amor que me salvó. Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Vamos a continuar, hermanos, el tema que habíamos visto la semana pasada. No sé si recuerdan cuál era el tema, ¿verdad? Aquellos hermanos, aquellos visitantes que estuvieron entre nosotros la semana pasada, el miércoles pasado, habíamos iniciado un tema de suma importancia, ¿verdad? Y esperamos, hermanos, que también en esta ocasión podamos salir edificados en gran manera cada uno de nosotros. El tema que le puse fue cómo agradar a Dios. Pero en esta ocasión es la segunda parte. Y las preguntas, hermanos, que había hecho fue: ¿cómo se puede agradar a Dios? Una pregunta que debemos estarnos preguntando constantemente, diariamente. ¿Cómo yo puedo realmente agradar a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué características deben encontrarse en mi vida para tener la certeza de que yo realmente estoy agradando a Dios o al Señor? Y los puntos que habíamos visto la ocasión pasada, hermanos, fue cómo agradar a Dios cuando no vivimos en la carne, sino vivimos en el Espíritu. ¿Cuándo agradamos a Dios o cómo agradamos a Dios? Nuestra motivación principal es única y solemnemente el poder agradarle a Él, ¿verdad? No podemos agradar a los hombres nunca los vamos a tener contentos. Y que tenemos que estarnos enfocando, hermanos, realmente es si realmente yo, como persona, como ser humano, como cristiano, le estoy agradando de acuerdo como Él lo merece. Y que seamos fieles en la predicación, en el Evangelio, en toda circunstancia. No solamente aquí dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy siendo yo fiel realmente en la predicación del Evangelio? ¿Estoy predicando fuera de la iglesia también? ¿O solamente estoy predicando cuando estoy aquí en la iglesia? ¿O solamente cuando el predicador de aquí de la congregación o de otra congregación nos predica? La palabra de Dios nos dice claramente, hermanos, en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Toda potestad me dada, ¿dónde? Dice, en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿En dónde? Dice, a todas las naciones. No solamente nos está diciendo aquí la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo es el que está hablando. No nos está diciendo, ¿sabes qué? Solamente tengo que predicar aquí dentro de la iglesia. No. La obligación como cristianos que somos, hermanos, como seguidores de nuestro Padre Celestial, es predicar dentro y fuera de la iglesia. Pero principalmente aquellas personas que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo y tienen la oportunidad, ellos un día, al predicarles, alcanzar ese regalo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El día de hoy quiero examinar los últimos puntos que he podido encontrar acerca de agradar a Dios. Es el deseo de mi corazón, hermanos, amigos que nos visitan, que podamos poner en práctica estos mandamientos, porque no son mandamientos de hombre, no son mandamientos que está diciendo el hermano Jorge, es mandamiento de Dios, es mandamiento de Dios, del Señor, para hacerles agradables. Recordemos que son básicamente asuntos del corazón. Es nuestro corazón lo que debe estar rendido a Dios para que todo lo demás pueda seguirle.
Y sin más demora, hermanos, sin más, vayamos a los puntos principales. ¿Cómo poder agradar a Dios? Agradamos a Dios cuando nos enfocamos únicamente en Él. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo. Si traen sus Biblias y gustan acompañarme, por favor, ahí a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gracias, hermana. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es el consejo que le está dando al joven Timoteo? Nos lo está dejando a usted y a mí también principalmente. ¿Qué nos está diciendo ahí? Dice, ninguno que milite o milita se enreda, ¿en dónde? Dice, en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque vamos a quedar bien con las cosas de la vida, pero vamos a quedar mal en las cosas de Dios. Y aquellas personas dicen, no te enredes en las cosas de la vida. Dice, ¿a fin de qué? Dice, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted y yo somos soldados de Jesucristo. Nosotros como cristianos, hermanos, no debemos de estarnos enredando, ¿verdad? Como dice aquí, en las cosas de la vida. ¿A dónde nos va a llevar después? ¿A dónde nos va a poder llevar si nos enredamos tanto en las cosas de la vida? Una muerte espiritual. Vamos a andar como Marta, que andaba con tantos quehaceres y no sabía qué hacer. Se estaba quejando realmente. Pero vemos, hermanos, aquí claramente que el apóstol Pablo está dándole las últimas indicaciones a un joven discípulo. Nos lo está dejando a usted y a mí también. Y le dice Timoteo que sufra penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3 nos lo dice. Él sabe lo duro que es el caminar en la vida cristiana y la vida en el ministerio. Vemos que antes, ¿quién era el apóstol Pablo? Era Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9 nos lo está diciendo claramente la historia. Estuvo también cuando murió Esteban. Estuvo presente ahí en la muerte de Esteban. Hermano. Nomás quería un comentario sobre el versículo 4 de 1 Timoteo, cuando dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Se entiende que un soldado, cuando lo llama el gobierno para que vaya a servir, no anda acá afuera, sino que está siempre concentrado en lo que es el servicio militar. Así es. No anda pensando si me voy a tener que ir para allá o considerando que la voy a hacer ahora para trabajo. Está el 100% ahí en la base militar, esperando ser llamado a la hora que sea, aunque sea de noche, a la hora que esté dormido. Si le hablan, tiene que ir a servir. Así es, hermano. Gracias por su comentario. Y vemos, hermanos, aquí claramente. Vemos que el apóstol Pablo le está diciendo estas palabras. Pero también dice, él sabe lo duro que es. Dijimos, ¿quién era Saulo de Tarso? ¿Quién fue? Todos sabemos la historia de Saulo de Tarso. ¿Quién fue Saulo de Tarso, hermanos? Perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más era Saulo de Tarso? Aparte de perseguidor de la iglesia. Fue instruido, sabía Biblia. Era celoso de la religión judía. Era celoso. Fue instruido por Gamaliel, algo así, si no me equivoco. Él sabía realmente Biblia. Y era una persona celosa, como nos está diciendo nuestro hermano. Pero aparte de eso, Saulo de Tarso era perseguidor de los cristianos, para maltratarles, para encarcelarlos, para matarles inclusivemente. Y dice aquí Pablo,